nos ha nacido el Salvador. Son las palabras del Evangelio, en boca del ángel que le anuncia a los pastores que en la ciudad de Belén, en la ciudad de David, ha nacido el Salvador. Y esta es la gran noticia, esta es la celebración, este es el gozo propio de la Navidad. Vivimos un tiempo en el cual cualquier cosa nos puede causar una cierta alegría. Vivimos en un tiempo en el que buscamos la alegría y la felicidad a veces en cosas efímeras. Vivimos un tiempo en el que a veces ni siquiera alegría hay en nuestra vida. Por eso la celebración o el gozo de vivir la Navidad implica también el poder contagiarnos los unos a los otros con aquello que sentimos, con aquello que es verdadero, con aquello que no se acaba y que trasciende. La alegría de la Navidad mueve el corazón del hombre para que se dé, para que se entregue, para que se encuentre. Nos mueve toda esta celebración. Es tanto así que estas fiestas mueven hasta los no creyentes. Esta fiesta hace que se encuentren hasta ellos. Y la excusa puede ser cualquiera, pero unirnos en estos tiempos implica el poder encontrarnos con el otro, aun cuando no entendamos el verdadero significado de la Navidad. Navidad como un nacimiento, pero Navidad también como un gozo. Navidad como una espera gozosa que llega a su fin. Navidad entonces como un encontrarse con quienes queremos y con quienes amamos. Pero también la Navidad implica el hecho de saber reconocer las cosas buenas que hemos alcanzado, las que hemos logrado, las que vivimos y las que se nos invita también a que podamos vivir en el futuro. Ustedes y yo, ¿qué es lo que celebramos verdaderamente? Como cristianos, esta celebración que nos invita a recordar, a memorar y sobre todo a hacer vida en nuestra vida el nacimiento del Salvador. Pero también como seres humanos se nos invita a encontrarnos con nuestros familiares, con nuestros seres queridos. Se nos invita a vivir esa cercanía de sabernos iguales con los otros, pero que tiene su fin y su culmen cuando somos capaces de entregar en nuestro corazón y entregarlo al otro aquello que verdaderamente ha nacido en nosotros. Es el Cristo, es el Salvador. Por eso el ángel, cuando le anuncia a los pastores, en un primer momento les invita a no tener miedo. Y luego de no tener miedo les anuncia esa gran noticia y dice que será motivo de alegría para todo el pueblo. No escatima entonces a nadie, no excluye a nadie, sino que les llama a todos a vivir esa gran noticia, como cuando se nos da una gran noticia. Hace unos días fue la lotería de Navidad. ¿Quién se alegró con la lotería de Navidad? ¿Alguno pegó, aunque sea el reintegro? Y esperamos cosas que a veces se acaban, y esperamos cosas que a veces no llegan, pero esto sí que es perenne, atento a nosotros, se entrega, se da. Vivir entonces esa pertenencia a la gran familia de Dios implica que esto nos mueve a nosotros también a querer, buscar siempre esa alegría que no se acaba. Hoy la lectura nos invita a escuchar cómo se da ese acontecimiento de salvación. Se van a empadronar por un mandato del pueblo, por un mandato del rey, del César. Van a empadronarse todos los del imperio. Y a José, por ser de la casa de David, le toca ir a Belén. Y dice el Evangelio de Mateo, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Y tú, Belén de Judá, la más pequeña, la más sencilla, la que quizás no tiene ninguna cosa extraordinaria, guarda en sí la posibilidad entonces de que aquel gran acontecimiento se produzca, tan grande ese acontecimiento que ha dividido la historia en dos. Tan grande el acontecimiento del nacimiento de Dios que lo ha dividido en dos, que ahora podemos contar los años que vamos a celebrar desde ese año, desde ese momento en que se da la presencia del Hijo de Dios en medio de nosotros. Y eso no solo lo vivimos los cristianos, sino todos, porque cuentan entonces la historia según ellos. Pero una historia que parece no acabarse, una historia que no se queda en el pasado, una historia que no solo recordamos, sino que somos capaces de vivirla y actualizarla cada día cuando somos capaces de permitir que ese niño nazca en el corazón de cada uno de nosotros.
¿Y cuándo nace? Cuando nosotros, en la docilidad de nuestro espíritu y de nuestro corazón, somos capaces de entregarnos también a los demás. Somos capaces de vivir la fraternidad, somos capaces de compartir, somos capaces entonces de encontrarnos aún con aquel que no queremos. Somos capaces entonces de vivir esa gracia sabiendo que nos espera algo mucho más grande y que anhelamos eso que esperamos y buscamos. Ese es el nacimiento de Dios, el nacimiento del Hijo de Dios en nuestro corazón. Eso es lo que debemos buscar, eso es lo que nuestro corazón debe anhelar. Pero no obstante, también se nos dice que en ese empadronamiento ha llegado el día, ha llegado el momento en que María tiene que dar a luz. Y da a luz en medio de la pobreza, en medio de la sencillez, en un pesebre. Esa es la señal propia de que ha nacido el Salvador. Por eso se le dice a los ángeles, esta es la señal, encontrarán un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. La señal que se nos da hoy a nosotros es que encontraremos a ese Cristo, a ese Hijo de Dios también allá afuera. ¿Con quién? Con el más humilde y el más sencillo, con quien estira la mano pidiendo nuestra ayuda. Y no necesariamente por cosas materiales, sino que pide nuestra ayuda a aquel que aún sabiendo que lo tiene todo, materialmente hablando, aún anhela y espera, aún busca la cercanía, la solidaridad, la compañía de alguien. ¿Cuántos se sienten solos en este momento? En una noche como esta, en la que nos encontramos con los seres queridos. ¿Cuántos no quieren compartir con nadie? ¿Cuántos se esconden o prefieren no vivirlo? ¿Cuántos simplemente ignoran la realidad y la importancia de este día? ¿Cuántos ahogan entonces su deseo, buscan su felicidad allá afuera en un lugar donde no lo encuentran y si lo encuentran se acaba para el día siguiente? ¿Cuántos entonces vivirán la posibilidad de encontrarse con un Cristo, con un niño que ha nacido, con el Salvador, con el Mesías, y que al encontrarlo renueve su vida al punto de que no deseen nunca alejarse de Él, que quieran quedarse con Él? Por eso la señal que se le da a los pastores es una invitación a ir a ese lugar y buscarle. Y a nosotros también se nos ha invitado, como los pastores, a ir allá. Que no perdamos nuestras velas, es decir, que no perdamos la noche, la vida, el día, buscando cosas que se acaban, sino que busquemos a ese Cristo que se renueva cada día y que nos invita cada día a encontrarnos también con nosotros mismos, con nuestros hermanos y en todo caso con Él. Pues quien ama a Dios no puede decir que no ama al hermano, y si no, dice San Juan, es un mentiroso. Por eso ha nacido hoy el amor, como decía el canto, hoy ha nacido el Salvador. Hoy ha nacido para nosotros una nueva oportunidad de vivir esa cercanía y esa experiencia de Dios si aún no la has tenido. Hoy se nos da una nueva posibilidad de que ese Cristo pueda nacer en el corazón de cada uno de nosotros. Hoy se nos da la posibilidad también de mostrar a ese Cristo allá afuera, a quien está a nuestro alrededor, a quien lo busca sin encontrarlo, de poder mostrar, como dice el Papa, el rostro misericordioso del Hijo de Dios, que siendo tan grande se hace pequeño, indefenso, humilde y sencillo, que nace la humildad y sencillez de un pesebre para estar al mismo nivel de nosotros, igual a nosotros, en todo menos en el pecado, como lo dice San Pablo, pero que Él ha venido precisamente para eso, para hacer que nosotros también podamos parecernos a ellos, purificándonos y limpiándonos de nuestra falta y de nuestros errores, las que cometemos todos los días, con las que nos tropezamos todos los días, con las que decidimos todos los días revolcarnos, pero en ese estar y vivir implica también la experiencia de reconocer mi falta y mi error, de levantarme y seguir adelante. Por eso, ánimo, no teman, como decía el ángel, busquen a ese niño envuelto en pañales y recostado en el pesebre. Busquen en lo más profundo de sus corazones a ese niño que hoy ha nacido, a esa luz que no conoce el ocaso. Busquen allá en su familia y en su hogar esa luz que también quiere iluminar, que quiere disipar las tinieblas del error, de la falta, de la falta de comprensión o de los problemas que podamos tener. Busquen a esa luz, a ese Dios, a ese niño que ha nacido allá afuera. Y si no lo encuentran, sean ustedes entonces los portadores de esa luz, los portadores de ese niño que hoy ha nacido en el corazón de cada uno de nosotros. Feliz Navidad, queridos hermanos. Feliz Navidad, porque esa es la palabra, porque esa es la frase, porque ese es el sentimiento. Feliz Navidad, porque somos felices al compartir esta alegría. Feliz Navidad,
porque no somos nada si no somos capaces de creer en este niño que ha de nacer y que un día morirá también por la salvación y el pecado de cada uno de nosotros, para purificarnos de ello, para limpiarnos y para que un día celebremos esta Pascua, como decía la calenda, una Pascua verdadera para aquellos que saben, reconocen y entienden el verdadero significado de la Pascua de Resurrección y de la Pascua de la Navidad. Feliz Navidad, y que este próximo año sea para nosotros no solo motivo de bendición, sino también motivo de ser nosotros bendición para los demás. Eso tiene que ser para nosotros, y que el niño Dios que ha nacido pueda concedernos el deseo y el anhelo de nuestros corazones. Que así sea.